Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 78. ¿Tienes un Salvador? El mundo busca un Salvador. La cantante canadiense Light expresa esta necesidad en la letra de su canción titulada Salvador. La noche es ensordecedora, cuando el silencio escucha y ahora estoy sobre mis rodillas y sé que falta algo. Tarde o temprano necesitaré un Salvador. Lecrae Moore es un rapero, emprendedor, productor, discográfico y actor. Representa el pensamiento de muchos de nosotros al decir: no soy cristiano porque sea fuerte y tenga todo solucionado. Soy cristiano porque soy débil y admito mi necesidad de tener un Salvador. La maravillosa verdad del cristianismo es que en Jesús tienes un Salvador. ¿Cómo deberías responder a esta buena noticia tan extraordinaria? Hoy les estaré leyendo el libro de la palabra de Dios en la Nueva Biblia Viva. Ubiquémonos en el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 35, versículos del 1 al 10. Señor, defiéndeme de los que me atacan, combate a los que me combaten, ponte tu armadura. Toma tu escudo y acude en mi ayuda. Protégeme poniéndote enfrente. Empuña tu lanza y tu jabalina en mi defensa. Haz frente a mis perseguidores. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Afrenta a quienes intentan matarme. Recházalos y confúndelos. Espárcelos con tu soplo como paja en el viento. Viento que el ángel del Señor envía. Haz oscuro y rebaladizo el camino de ellos, que el ángel del Señor los persiga. Pues aunque ningún mal les hice, me tendieron una trampa. Y aunque ningún mal les hice, cavaron una fosa para mí. Que les sobrevengan ruina súbita, que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos cavaron para mí. Pero yo me regocijaré en el Señor. Él me librará de lo profundo de mi corazón. Sube esta alabanza. ¿Quién como tú, Señor, que otro protege del fuerte al débil y desválido, y al pobre y menesteroso de quienes desean despojarlos? Punto 1. Clama a Dios tu Salvador. En todo momento puedes clamar a Dios pidiendo su ayuda. La vida es una batalla. Si enarbolamos la bandera de Dios, habrá gente que irán contra nosotros. David pide que Dios pelee con aquellos que guerrean contra él. Versículo 1 en la parte A. Pide en oración: combate a los que me combaten. Acude en mi ayuda. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Versículos 1, la parte B, versículo 3. O en palabras de la versión bíblica en inglés, el mensaje: reafírmame que pueda oírte decir: te salvaré. Versículo 3. Cuando estás bajo ataque es fácil sentir que debe ser tu culpa, pero David repite 2 veces que el deseo de sus enemigos de atraparlo es sin motivo. Versículo 7. En ocasiones puede que enfrentes oposición no porque hayas hecho algo malo, sino porque estás haciendo algo bien. David ora a Dios pidiendo que lo rescate. Así mi alma se alegrará en él y se deleitará en su salvación. Versículo 9. Puede que tus enemigos sean más fuertes que tú. David enfrentó a provocadores, matones y rufianes que intentaban matarlo por la espalda. Ver versículos 1-4 del mensaje. Pero Dios es el Salvador, que rescata y libra a los pobres de los poderosos. Versículo 10. El gran rescate de Dios es la salvación que encontramos en Jesús. Me encanta la canción escrita por Ben Fielding y Rubén Morgan que celebra esta salvación. Utilicemos estas palabras como oración y alabanza. Oremos. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Amén.
Ubiquémonos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 40. 8 días más tarde fueron a circuncidar al niño y le pusieron el nombre de Jesús, tal como el ángel le había dicho a María antes de quedar embarazada. Cuando llegó el día en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Así lo hicieron para cumplir con la ley del Señor, que dice: siempre que el primer hijo sea varón, deberán dedicárselo al Señor. También fueron a ofrecer el sacrificio que manda la ley del Señor, que dice: un par de tórtolas o 2 pichones. En aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Vivían con la esperanza de que Dios libertará a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había hecho saber que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. El Espíritu Santo guió a Simeón y fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo llevaron para cumplir con la costumbre que manda la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, tu palabra se ha cumplido. Ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron asombrados de lo que decía de él. Simeón los bendijo y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño ha sido enviado para hacer que muchos caigan que caigan o se levanten en Israel. Él será una señal y muchos se le opondrán. Así que conocerán las intenciones de cada uno. Esto será para ti como una espada que te atravesará el alma. También estaba en el templo una profetisa, Ana, hijo de Penuel, que pertenecía a la tribu de Aser. Era muy anciana. Cuando era joven había vivido con su esposo 7 años, pero entonces quedó viuda y ahora ya tenía 84 años de edad. Nunca salía del templo. Se pasaba noche y día adorando a Dios con ayunos y oraciones. Ana llegó también en aquel mismo momento, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que mandaba la ley, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y Dios lo favorecía. Punto 2. Mira a Jesús, tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. El ángel había anunciado el nacimiento de un Salvador. Capítulo 2, versículo 11. En este pasaje vemos cómo en el 8º día lo llamaron Jesús, que significa el Señor salva. Sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con lo que en la ley del Señor está escrito, versículos 22 al 24. Jesús es el cumplimiento máximo de todas las ofrendas y los sacrificios sobre los que leemos en el Antiguo Testamento. Mira a Jesús para recibir paz. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice al Señor: han visto mis ojos tu salvación. Versículo 30. Ver a Jesús es ver salvación. Ver a Jesús le da paz a Simeón. Versículo 29, la parte B. Mira a Jesús para ver cómo es Dios. Jesús es la luz que revela a Dios. Él es luz que ilumina a las naciones. Versículo 32, la parte A. Es imposible conocer a Dios a menos que Él se nos revele. Pero Dios ha hecho justamente eso en Jesús. Nos muestra cómo es Él. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Jesús revela completamente a Dios para todos. Mira a Jesús para obtener gracia y verdad. Jesús es la luz que trae gloria. Gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 32, la parte B. La palabra gloria habla de la excelencia, la belleza, la grandeza y la perfección de Dios.
Dios es glorioso. Israel tenía gloria porque Dios habitaba entre ellos. Primero en el tabernáculo, en el desierto, como está escrito en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento, y luego en el templo en Jerusalén. Con Jesús, Israel llegó a ver la gloria de Dios en su sentido más cabal y pleno, como escribe Juan sobre Jesús, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 14 de la parte B. Jesús ofreció gloria a Israel y a nosotros porque Él es Dios que vino a habitar entre nosotros. Trágicamente, muchas personas rechazan la revelación y la gloria de Dios que vemos en Jesús. Simeón profetizó sobre esto. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35. Estar asociados tan estrechamente con Jesús ofrece gran bendición, pero también sufrimiento. Tal vez tengas un pariente, un amigo cercano o alguien por quien realmente te preocupes que sea adversario de Jesús, o a quien simplemente no le interese. Cuando vemos gente que rechaza a Jesús, contemplamos un pequeño vistazo de lo que María habrá experimentado. Una espada te atravesará el alma. Versículos 35. El gran sufrimiento de María aguardaba en el futuro. Entre tanto, ella tenía la alegría de ver a Jesús crecer y volverse más fuerte. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Versículo 40. Sabiduría y gracia son características del Salvador que deberíamos procurar imitar en nuestra propia vida. Oremos. Señor, dame ojos como Simeón para ver tu salvación en el mundo actual. Dame hoy la gracia y la sabiduría en todas mis decisiones, reuniones y conversaciones. Amén. Ubiquémonos en el libro de los Números, capítulo 7, versículos del 1 al 65. Moisés ungió y santificó el santuario, incluyendo el altar y los utensilios. El mismo día en que se terminó su montaje, entonces los dirigentes de Israel, los jefes de las tribus que habían organizado el censo, presentaron su ofrenda. Trajeron 6 carros cubiertos, tirados cada uno de ellos por 2 bueyes, un carro por cada 2 jefes y un buey por cada uno, y lo presentaron ante el Señor a la entrada del santuario. Acepta sus ofrendas, le dijo el Señor a Moisés, y utiliza esos carros para el trabajo del santuario, entregándoselos a los levitas para lo que los necesiten. Moisés, por lo tanto, hizo entrega de los carros y los bueyes a los levitas. Al clan de Gersón se lo dio para uso de ellos. 2 carros y 4 bueyes, y 4 carros y 8 bueyes fueron entregados al grupo de Merari, que estaba al mando de Itamar, hijo de Aarón. Al grupo de Coat no se le dio ningún carro ni ninguna yunta, ya que se les había requerido que transportaran en hombros la parte que les correspondía del santuario. Los jefes presentaron también unas ofrendas de dedicación el día en que el altar fue ungido, colocándolas sobre el altar. El Señor le dijo a Moisés que cada uno traiga en días diferentes su ofrenda para la dedicación del altar. Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, fue el primero en presentar su ofrenda. Esta consistía en una bandeja de plata que pesaba más de 1,5 kilos y un tazón de plata de más de 800 gramos, llenos los dos con ofrendas de harina y aceite. También presentó una pequeña bandeja de oro llena de incienso, que pesaba unos 120 gramos. Trajo además como ofrendas para ser quemadas por completo un becerro, un carnero y un corderillo de 1 año. También trajo un chivo para las ofrendas por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderillos de 1 año para la ofrenda de paz. Al día siguiente,
Natanael, hijo de Suar, jefe de las tribus de Isaacar, presentó sus dones y ofrendas. Eran estos exactamente iguales que los que había presentado Naasón el día anterior. Al tercer día, Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón, vino con ofrendas iguales a los que se habían presentado los días anteriores. Al cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, fue a entregar sus ofrendas, que eran iguales que las que se habían presentado con anterioridad. Al quinto día fue Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón, con las mismas ofrendas. Al día siguiente le correspondía a Eliasaf, hijo de Duel, jefe de la tribu de Gad. También él presentó las mismas ofrendas y sacrificios. Al séptimo día, Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, llevó sus ofrendas igual que las que se habían presentado anteriormente. Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, fue el octavo día con las mismas ofrendas. Al noveno día fue Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín, con ofrendas iguales a las que presentaron los otros. Punto 3. Alaba al Salvador del mundo. Muchos padres primerizos tienen una conciencia profunda de que Dios le ha dado su bebé. Pero esta conciencia tuvo que ser aún mayor para María y José durante ese día en el templo, al presentar el bebé milagroso que Dios le había dado. El nacimiento de Jesús es el Salvador. El Salvador fue el acontecimiento más trascendental en la historia. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Lucas capítulo 2, versículo del 30 al 31. Quizá no sea sorprendente que las profecías y los preparativos para la venida de Jesús fueran tan extraordinariamente detallados y elaborados. En esta sección del libro de Números descubrimos cómo se inauguró el servicio en el tabernáculo. Números capítulo 7, versículos del 1 al 10 y capítulo 10. Leemos que cada una de las tribus hizo una ofrenda voluntaria, cada una dio una parte equitativa, le daban a Dios por medio de su siervo Moisés. Todo el pueblo de Dios participó en la inauguración del tabernáculo. A primera vista pudieron parecer que este pasaje solo presenta tecnicismos innecesarios para el lector moderno, pero el ofrecimiento a Dios de dones singulares en el tabernáculo número 7 tiene un bello reflejo en la presentación de Jesús en el templo. Lucas 2:22. Este pasaje del Antiguo Testamento no es meramente un dado de contabilidad antigua. La ocasión para estas ofrendas singulares era la finalización y la dedicación del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar simbólico de la presencia de Dios con su pueblo. El pueblo ofrenda como respuesta a la gracia y a la presencia de Dios. Entre ellos, sus ofrendas son una expresión de alabanza y acción de gracia al Salvador. Al mismo tiempo, también estas ofrendas eran parte de los preparativos para la dedicación final del tabernáculo. Hacían que fueran actos para ingresar la presencia de Dios, los preparativos elaborados, la singularidad de las ofrendas y el detalle con el que el escritor los registra. Todo apunta a la maravillosa bendición que era para los israelitas tener la presencia de Dios en medio de ellos. Todas las ofrendas y los sacrificios de la ley de Moisés no eran otra cosa que la preparación y el anticipo del nacimiento y la muerte del Salvador. El tabernáculo apuntaba hacia algo aún mayor. Dios ya no habita en una tienda, ha venido a vivir entre nosotros y como uno de nosotros. Jesús es consagrado conforme a la ley y proseguirá hasta cumplir el fin último de la ley, es decir, su propósito. Versículos 22 al 24, la parte A. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, versículos 39, la parte A. Varios años después, Jesús, el Salvador, aboliría la necesidad de todas estas ofrendas y estos sacrificios del Antiguo Testamento.
por medio del sacrificio de su cuerpo, una vez para siempre. Ver Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. No es de sorprendernos que cuando Simeón comprendió que el bebé en sus brazos era el Salvador del mundo, bendijo a Dios. Lucas 2, 28. De igual modo, Ana dio gracias a Dios, versículo 38. Jesús el Salvador es el foco de toda nuestra alabanza y acción de gracias. Me encantan las palabras de otra canción escrita por Ben Cantillon, que son una respuesta adecuada en oración, alabanza y todo lo que hoy hemos leído sobre Jesús el Salvador. Oremos. Un camino nos dio por el cual nos salvó. Él es nuestro Salvador. Levantamos clamor por su fama y honor. Alabar a Jesús, quien del mundo es Salvador. Amén. La pastora Pipa añade en Lucas 2, capítulo 2, versículo 21 al 40, no hay nada que un padre o una madre quiera más que escuchar que sus hijos son elogiados. Tuvieron que estar encantados y quizás un poco sorprendidos por las profecías extraordinarias dadas por Simeón y Ana, pero también no hay nada más doloroso que ver a los hijos sufrir. Una espada te atravesará el alma. Versículo 35, la parte B. Iban a pasar por mucho, pero cuando se revelara el cuadro completo, habría merecido la pena todo. Este devocional ha sido escrito por el pastor y la pastora Pipa y Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta es la voz que le dio a este devocional Ingrid. Dios le bendiga grandemente.